Como les decía, gracias por la invitación a CENID y por considerarme para participar en este webinar. Voy a compartir pantalla después de esta presentación. Yo soy Isaac García, así que vamos a hablar un poquito hoy sobre la toxina botulínica y sus diferentes usos en estética facial. Vamos a- ya, ¿me comentan, por favor, si logran ver ahí la diapositiva? Sí, es correcto, sí lo logramos ver. Sí, Sí, sí se ve bien. Ya, perfecto. Entonces, bienvenidos a esta clase, este webinar de Full Face con toxina botulínica. Vamos a hablar un poquito sobre la anatomía para lograr resultados naturales y armónicos con nuestros pacientes. Como me mencionaron anteriormente, mi nombre es Isaac García, soy enfermero universitario de la Universidad de Andrés Bello acá en Concepción, en Chile, y soy también magíster de la misma casa de estudios en docencia universitaria. Tengo como experiencia clínica áreas como mencionaban también anteriormente, como el área médico-quirúrgico, endoscopía, he trabajado también en tratamientos intensivos y en unidad de cuidados intensivos. Me desempeño como docente en algunas casas de estudios y cuento con experiencia, por supuesto, en la docencia clínico-asistencial también, en el área clínica. Y en medicina estética me desempeño desde el año 2019, donde tengo un Master Injector por el laboratorio Ipsaderma, especialista en armonización facial y tratamientos mínimamente invasivos. Soy cofundador de una clínica, MG Clínica Estética, acá en Santiago de Chile. Y también cuento con experiencia en gestión y desarrollo en distintos tratamientos y técnicas avanzadas en medicina estética. Y como les decía, cuento con un magíster en docencia para la educación superior con enfoque en la virtualidad. Bueno, a lo que nos convoca, vamos a hablar un poquito sobre la toxina botulínica, su historia, vamos a ir dando algunas pinceladas sobre este tema y vamos a hablar finalmente de la toxina botulínica como full face. Ya vamos a ir hablando sobre esto, les voy a pedir que si tienen alguna duda las escriban para poder resolverlas al final, que vamos a dejar un espacio para preguntas para evitar interrumpir así el desarrollo y el cronograma. ¿Ya? Vamos a hablar un poquito sobre la toxina botulínica, método de introducción o a modo de introducción. La toxina botulínica es una neurotoxina eh, que se obtiene de una purificación de la toxina generada o producida por la bacteria Clostridium botulinum. ¿Ya? En medicina estética se utiliza por su capacidad para poder bloquear la liberación de la acetilcolina en la perdón, unión. profesor, es que están abriendo cámaras y se ve una compañera y se pierde tu presentación. Ya, perfecto. Espero entonces ahí para que bloqueen las cámaras. No sé si yo puedo regular esto Es acá. Piedad Alicia la que abrió la cara. Piedad, Alicia, búsquenmela, please. Buenas tardes, lo que pasa es que ya no aparece su presentación para que la pueda compartir, por favor. Voy a volver a compartir. Denme un segundo. Ahí sí. ¿Logran verla No, ahora? todavía no se ve. Lo que pasa es que está compartiendo Yo sí la veo. pantalla. Yo sí logro verla, maestro. ¿Sí la ven? No, no, se sigue viendo Piedad, la cámara de Piedad Alicia, entonces, pues deberían de bloquear las cámaras. No, entonces tienen que ustedes configurar y poner que solamente puedan ver al hablante. Yo sí veo la presentación, o sea, el cursor cómo se mueve, está en la parte de Ya, arribita. Sí, ya, ella ya no se ve. ya, perfecto. Entonces voy a continuar. ¿Ya? Ah, recapitulando.
hablábamos que la toxina botulínica, ¿cierto? Es una neurotoxina que se produce por la bacteria Clostridium botulinum, ¿ya? Y en medicina estética es utilizada por su capacidad para poder bloquear algunos músculos. Por favor, si hablo muy rápido, me avisan, ¿ya? En Chile hablamos un poquito rápido. Em, ¿Cómo actúa esta toxina? Por medio de la inhibición de la liberación de la acetilcolina que se encuentra en la unión neuromuscular. Ya esto va a producir una relajación temporal. Esta es una de las sustancias más potentes que se conocen en medicina estética y en dosis mínimas y controladas se utiliza de manera segura para fines terapéuticos y estéticos. ¿Ya? Esto nos va a permitir atenuar algunas arrugas, prevenir la formación de arrugas finas o líneas de expresión y lograr efectos que sean más estéticos sin necesidad de cirugía, como por ejemplo el lifting facial. ¿Ya? La toxina botulínica fue identificada por primera vez a finales del siglo XIX y se identificó como la causa del botulismo a través de una intoxicación alimentaria grave. ¿Ya? Alrededor de 1940 a 1950, algunos investigadores comenzaron a estudiar sus aplicaciones desde el punto de vista médico con un poquito más de profundidad. Así que eso fue importante y fue un antes y un después en la medicina. Ya acá en la fotografía que tenemos hacia la derecha de la pantalla, podemos observar a un joven de 14 años con botulismo, presenta una tosis, que es una caída del párpado, y esto es la imagen de la izquierda, y en la imagen de la derecha presenta pupilas dilatadas, y esta persona estaba completamente consciente, por lo tanto, la alteración que se observa es netamente por debilidad muscular. Em, en los años 80 se inició su aplicación desde el punto de vista terapéutico, donde la oftalmóloga canadiense, la doctora Jan Carruthers, y su esposo, que era dermatólogo, comenzaron a utilizarla para tratar espasmos, perdón, oculares, como el blefaroespasmo y el estrabismo. Ya su efecto estético fue descubierto principalmente de manera accidental, porque los pacientes dejaron de marcar, por ejemplo, las patitas de gallo y también en el entrecejo como efecto colateral de este tratamiento. Em, la FDA aprobó el uso cosmético en el año 2002 y desde entonces se ha convertido en uno de los procedimientos más demandados a nivel mundial. Y a principios de los años 90 se oficializó su uso desde el punto de vista estético en el tercio superior. La expansión hacia la estética facial se amplió más o menos en el año 2010 en adelante, donde el 2013 se autorizó para las patitas de gallo, para la frente, la sonrisa gingival, las bandas platismales, el lifting facial no quirúrgico, que es lo que realizamos con el full face, y se volvió una herramienta clave en el rejuvenecimiento facial no invasivo. Denme un segundito. Como mecanismo de acción, que esto es muy, muy importante. Desde el punto de vista de mecanismo de acción, es importante considerar que la toxina botulínica actúa a nivel, como decía yo hace un rato, de la unión neuromuscular, específicamente en la unión neuromuscular, donde se va a producir la comunicación entre una neurona motora y una fibra muscular. ¿Ya? Esta liberación de acetilcolina se ve interrumpida por la administración de toxina botulínica, generando una parálisis temporal del músculo y este proceso se va a dividir en cuatro etapas principales. ¿Ya? Vamos a tener el punto uno, donde la toxina botulínica se une con alta afinidad específicamente a los receptores de la membrana presináptica de la neurona motora. Y esta unión es altamente específica. ¿Qué significa esto? Que tiene alta afinidad con los gangliosidos y proteínas receptoras de la N-acetilcolina, ¿ya? Lo que va a permitir una internalización más selectiva en las terminaciones colinérgicas del músculo. Ya solo las terminaciones colinérgicas, que son las que liberan la acetilcolina, permiten esta unión, lo que nos va a otorgar un efecto de selectividad para la toxina botulínica. Es decir, por mucho que yo administre en una zona donde no hay una inserción muscular o una fibra muscular, no vamos a tener el efecto.
Ya es por eso que cuando hablamos de la mesotoxina o el mesobotox, no vamos a lograr una parálisis. Si lo aplicamos, por ejemplo, en un ángulo de 15 grados sobre la piel, vamos a provocar una mejora en la calidad de la piel, pero no una parálisis de la piel. Eso es súper importante considerarlo. La segunda fase es la endocitosis, donde luego de unirse la toxina botulínica a la neurona motora, va a generar una endocitosis que va a estar mediada por receptores, ¿ya? Formando así una vesícula que va a llegar adentro del terminal nervioso. Ya el transporte se va a dar hacia la zona interna. ¿Ya? Y después viene el tercer paso, que es la translocación, donde dentro de la vesícula el pH es ácido, lo que va a generar un cambio estructural en la toxina. Y esto va a permitir que el dominio translocador, que es de la toxina botulínica como tal, forme un canal dentro de la membrana de la vesícula para, a través de este canal, generar un dominio enzimático, que es una cadena mucho más ligera de la toxina botulínica, y va a pasar al citoplasma de la neurona. A partir de eso tenemos la cuarta etapa. Puede parecer un poquito enredado, pero finalmente no es tan difícil. Después de eso vamos a llevarnos al clivaje de las proteínas SNER. Ya la proteína SNER, que aquí no importa mucho el nombre, lo que importa es que entiendan cómo funciona. En el citoplasma, esta cadena ligera que se liberó en la translocación actúa como una metaloproteasa dependiente del zinc. Y esto es súper importante. El funcionamiento de la toxina botulínica es dependiente de la cantidad de zinc que tenemos en nuestro cuerpo. Por eso es súper importante hacer una correcta evaluación de nuestros pacientes y según las necesidades de nuestros pacientes, recomendar si es o no, evaluar si es recomendable o no que el paciente se suplemente por al menos 3 o 4 días antes y después de la administración de toxina botulínica. ¿Ya? La función de esta cadena ligera es cortar las proteínas del complejo SNER, donde vamos a considerar que es como si cortáramos un cable, ¿ya? Si yo corto este cable, mi funcionamiento de la liberación de N-acetilcolina se rompe y por lo tanto no voy a generar esta contracción muscular, valga la redundancia, en el músculo, ¿ya? Sin el SNER funcionando, que es lo que rompe esta metaloproteasa de la cadena ligera, no se puede liberar la acetilcolina y por lo tanto se va a reducir o se va a inhibir la contracción muscular. ¿Ya? El SNER es un receptor soluble a la unión del factor de la fusión de la N-etilaimida, que es un poquito complicado el nombre, que esta es la enzima que participa en el proceso de la función de las membranas y del reciclaje. Ya cuando hablamos del SNER, el SNER puede volver a funcionar porque se generan nuevas conexiones de la neurona motora. Hasta ahí, ¿alguna duda? Me la pueden dejar escrita en el chat para que después la vayamos resolviendo. Ahora vamos a hablar un poquito de la toxina full phase, ¿ya? Pero antes quiero hacer como un breve resumen de lo que dijimos, que vamos a tener que la toxina botulínica, que es derivada del Clostridium botulinum, va a generar una inhibición de la liberación de la acetilcolina, que es un neurotransmisor muscular. La toxina va a interrumpir la señal de la neurona motora hacia el músculo y va a producir una parálisis muscular porque no se libera en acetilcolina. Esto es reversible en el tiempo porque las proteínas SNER se vuelven a regenerar y vuelve a generarse una conexión neuronal y neuromuscular también. ¿Ya? Como les dije, me pueden ir dejando ahí sus dudas. Vamos a ver. Como objetivos de la toxina botulínica full phase, vamos a tener que el principal y el primero es suavizar las arrugas dinámicas. Voy a revisar acá. Vamos a tener que suavizar. Las arrugas dinámicas son aquellas que aparecen cuando yo genero una movilidad o un movimiento facial, que es, por ejemplo, yo levanto las cejas y se me forman algunas líneas de expresión. Ya lo voy a hacer como, por ejemplo, cuando hago fruncir el ceño, elevar las cejas, sonreír. Esas son las líneas de expresión dinámicas o las arrugas dinámicas.
La toxina que va a hacer va a relajar estos músculos responsables de estos gestos, logrando que la piel se vea mucho más lisa, más uniforme y que esta arruga que se genera por contracción persistente no se quede marcada en mi piel, generando así una arruga definitiva, ¿ya? Las líneas más comunes o las que más llegan preguntando a nuestros pacientes inicialmente son las patitas de gallo, son las arrugas de la frente y las arrugas del entrecejo, que es lo más común. Como segundo punto, tenemos que es prevenir la formación de nuevas líneas de expresión. Eso significa que cuando yo bloqueo parcialmente la contracción muscular, porque nunca logramos paralizar por completo el músculo, se va a reducir este estrés mecánico sobre la piel y esto actúa como una estrategia preventiva. Por eso es súper importante educar a nuestros pacientes y mencionarles que la toxina botulínica no es solamente cuando yo ya tengo la arruga marcada. Ya, ese es el peor momento para llegar a utilizar toxina porque no, probablemente no vamos a lograr eliminar por completo la arruga, pero sí se utiliza de forma preventiva para evitar que estas arrugas se queden estáticas. ¿Ya? Previene el marcado, por decirlo así, permanente de la línea de la frente, del periorbicular de los ojos y de la glabela, que es la del entrecejo. ¿Ya? Como tercer punto, tenemos que se puede restituir el equilibrio muscular del rostro porque muchas arrugas o asimetrías faciales son causadas por hiperactividad. Ya hay algunos pacientes, por ejemplo, que ustedes pueden observar en la práctica clínica, que a veces tienen el músculo macétero muy grande, para eso se utiliza toxina botulínica para relajarlo, lo que nos permite perfilar un poco el rostro. Hay otros pacientes que tienen una hipertrofia del músculo corrugador de superciliar y por lo tanto marcan mucho el entrecejo y tienen arrugas ya definitivas. ¿Ya? Estos músculos generalmente son músculos depresores, ¿ya? Y generan una debilidad de los músculos elevadores porque generalmente tienden a tener un poquito más de fuerza. El objetivo de la toxina Full Face es generar un efecto que sea de armonización y relajar un poco más de manera estratégica ciertos puntos del rostro, no necesariamente en todo el rostro, para disminuir esta tensión de algunas zonas que generan un poco de tracción hacia abajo por efecto también de gravedad y permite que los músculos elevadores actúen con un poco de mayor libertad, ¿ya? Un poco nos va a dejar libres esos músculos para que puedan hacer su efecto tensor o de tracción. Cuando hablamos, por ejemplo, del músculo depresor del ángulo de la boca, o hablamos del mentalis, o hablamos, por ejemplo, del elevador de la aleta nasal y del labio superior, que nos va a hacer un poco marcar el surco nasogeniano. Y como cuarto punto, cuando hablamos de toxina full face, vamos a tener como objetivo, dentro de todo, generar un efecto lifting sin cirugía. Ya vamos a debilitar estos músculos que son depresores del rostro como el platisma, por ejemplo, que se encuentra en el cuello, que nos va a hacer marcar un poquito el jowl, y el orbicular de los ojos, que nos va a marcar un poco las patitas de gallo, logrando un efecto de lifting. No sé si se han fijado, quienes han trabajado con toxina botulínica, que al trabajar un poco de manera adecuada, el orbicular del ojo genera un efecto lifting de la ceja y nos ayuda a liberar un poco la tensión, y en algunos casos se ve como un efecto como de una apertura un poco más marcada del ojo. Ya logrando un efecto, como decimos, visual de lifting. Mejorando también, por ejemplo, la comisura labial, como dice acá, y elevando la cola de la ceja, que es este efecto de brow lift que se usa y lo buscan mucho los pacientes hoy día. De la anatomía funcional del rostro, vamos a hablar de algunos puntos importantes en esto. Es importante entender que algunos músculos trabajan como como depresores y otros como elevadores, y su modulación o miomodulación o neuromodulación va a impactar en la expresión facial de nuestros pacientes. Ya tenemos dentro de los músculos elevadores, los más importantes son el músculo frontalis, que nos va a dar un movimiento de elevación o de apertura de los ojos porque nos va a permitir elevar las cejas. Nos ocupa toda la frente y tiene fibras verticales, ¿ya? En algunos casos en la literatura pueden encontrar que tiene fibras que traccionan hacia arriba y otras que traccionan hacia abajo. Ya, en mi experiencia, solo levantan. Ya, cuando ustedes hagan bloqueo con toxina botulínica, sobre todo en pacientes sobre los 50 años, se van a dar cuenta que el paciente queda un poco con las cejas caídas y eso es producto de dos cosas. Bloquearon muy abajo o genera también un poquito de flacidez por el envejecimiento y este envejecimiento genera un poquito de edema
y el párpado se siente un poco más caído y los pacientes generalmente lo reclaman. Permiso. Tenemos también el cigomático, tanto el mayor como el menor, donde vamos a tener que el movimiento que va a generar es elevar la comisura de los labios al sonreír y se localiza desde el punto de proyección del pómulo hacia la comisura labial. Vamos a tener el mayor y el menor, ya que están marcados acá. Si alguien después necesita esta clase, también me la puede pedir. Vamos a tener también el elevador del labio superior y del ala nasal, que nos genera un movimiento de exposición gingival en la sonrisa. Y en este caso yo lo recomiendo en algunos puntos, lo vamos a hablar también ahí después, que es, por ejemplo, cuando se expone la encía al sonreír. Si logramos miomodular o neuromodular el punto de inserción de la aleta nasal, vamos a generar que la sonrisa se vea mucho más natural y que no se vea una exposición tan marcada de la encía. ¿Ya? Eso también es importante a considerar en el rejuvenecimiento facial. Y el elevador del ángulo de la boca, que este movimiento eleva la comisura y la expresión como de felicidad. También se le llama músculo risorio. Ya ese, por favor, importante, nunca bloquearlo, porque vamos a generar que el paciente sienta una cara más triste. Vamos ahora con los músculos que son Una depresores. pregunta, disculpe que lo interrumpa. Una Ujú. pregunta, me perdí un poquitito. ¿Cuál es el que nos provocaría una mirada triste, sí, un aspecto triste? El risorio o el elevador del ángulo de la boca, que comúnmente se llama risorio. Si lo bloqueamos va a generar caída de la comisura labial y no se ve bonito. El paciente le cambia la sonrisa, le cambia la expresión y lo van a tener así por 3 4 meses y no va a estar contento. Muy bien, muchas gracias. Y vamos con lo que un poquito nos importa más en cuanto hablamos de toxina full face. Vamos a tener los músculos depresores, que vamos a tener entre ellos el primero que es el corrugador supraciliar. Denme un segundo porque tengo acá algunas anotaciones que es importante que se las vaya mencionando. El corrugador o superciliar tiene un movimiento en el que se frunce el ceño, ya que es la zona del entrecejo, y genera líneas verticales entre las cejas, ¿ya? Este músculo, su origen va desde la parte medial del arco superciliar, ¿ya? Así que como punto estratégico, esto es importante que ustedes le pidan a su paciente siempre en posición de 90 grados, sentado, y marcan la línea media pupilar. Yo como estrategia siempre uso o les pido a los pacientes que miren fijo hacia mi frente y yo marco la línea media pupilar. ¿Ya? El sitio de inserción va desde la piel del tercio medio de la ceja, es decir, 1 centímetro aprox desde la zona de la línea media pupilar, se inserta hacia el entrecejo y su función, como les decía yo, es que tracciona hacia abajo y genera el fruncimiento del entrecejo. Como sitio de punción es 1 centímetro sobre el canto medial hacia adentro, aguja profundo y la línea es la línea más central, más cerca del entrecejo y la línea más medial, un poquito más superficial, ¿ya? Para que no vayan a generar una tosis palpebral. Quienes no saben qué es una tosis palpebral, lo pueden dejar ahí anotado para que después lo resolvamos. Em, y la profundidad es, como decía yo, más central es más profundo, medial es más superficial. Después vamos a decir cuántas dosis se recomiendan en cada una. ¿Ya? Después tenemos el procerus, que es el músculo que está marcado ahí, por supuesto, que este arruga la nariz y la piel nasal, generando algunas arrugas horizontales o bunny lines, que se llaman actualmente. Ya, el origen va desde el hueso nasal, la parte superior del cartílago nasal y el entrecejo o la línea como supraciliar, ¿ya? La glabela. Eh, la función es que tracciona medial e inferiormente las cejas y el sitio de punción siempre va a ser la línea media, ¿ya? Del dorso nasal, justo encima de la raíz nasal, donde se une el frontal con los huesos nasales, ¿ya? Em, ¿Qué más es importante acá? Después viene el orbicular del ojo, que el orbicular del ojo lo vamos a tener como un músculo que es
o tiene una acción como más esfintérica, es un músculo que rodea toda la zona del contorno del ojo, pero generalmente donde lo vamos a marcar nosotros es en la zona de las patitas de gallo o el canto externo del ojo. ¿Cuánto? 1 centímetro fuera del canto externo del ojo, pueden marcarlo y pedirle a su paciente que sonría, y este músculo nos va a dar a nosotros la apertura del ojo. Por lo tanto, una inyección inadecuada puede también generar una caída de la cola de la ceja y puede generar, por ejemplo, en el párpado inferior un poquito de parálisis y va a hacer que el paciente se vea con un ojo un poquito más abierto y tampoco se ve bonito. ¿Ya? Y el depresor del ángulo de la boca, que va desde la comisura labial hacia el reborde de la mandíbula en la línea mental. Ya se inserta en la línea oblicua de la mandíbula por debajo del foramen mentoniano. ¿Ya? Y su inserción es hacia la comisura labial o modiolo, que se llama también, y su función es traccionar la comisura generando una expresión de tristeza. Este es súper importante porque nos ayuda, sobre todo en pacientes que tienen, por ejemplo, antecedentes de depresión, a generar un efecto de rejuvenecimiento y un poquito más de armonía en el rostro. Eso. Tenemos también el depresor del labio inferior, que este tiene su origen en la parte anterior de la línea oblicua de la mandíbula, ya, mentón propiamente tal, se inserta desde el labio inferior, desde la piel del labio inferior, se entrecruza con el orbicular de la boca, que lo podemos ver acá marcado, no sé si logran observar ahí con el cursor. Se entrecruza, tiene fibras musculares que están cruzadas, así que es súper importante también identificar bien este músculo, porque si generamos una administración incorrecta de la toxina botulínica en esta zona, vamos a generar que uno de los dos lados de la boca nos genere una asimetría. ¿Ya? Su función es bajar el labio inferior y generar una expresión de cara triste, forzada o de disgusto. ¿Ya? ¿Qué más? El mentalis. Este músculo protruye el mentón y genera esta piel de naranja, como estas arruguitas del mentón. Ya su origen va desde la fosa incisiva de la mandíbula hacia la piel del mentón. Se inserta en la piel del mentón. Ya, por lo tanto, por eso es que estas fibras, cuando generamos como este gesto como de arrugar el mentón, se hunden, porque las fibras traccionan hacia adentro la piel. Así que, ¿qué nos dice eso? Que la inyección en esta zona puede ser superficial o también profunda. ¿Ya? ¿Qué más es importante? Después viene el platisma. El platisma es un músculo grande que nos recorre el cuello. Su origen está en la fascia del músculo pectoral mayor, en la zona clavicular y del deltoides, porque recorre toda esta zona hasta la inserción que va en el borde inferior de la mandíbula y las comisuras de la piel y las mejillas inferiores, es decir, nos recorre todo el cuello. ¿Ya? Y su función siempre va a ser que tracciona hacia abajo el cuello y la mandíbula generando las bandas cervicales, que hoy en día también es un tratamiento que nuestras pacientes buscan mucho, porque tensa la piel del cuello y al tensar la piel del cuello se ve un cuello un poquito más envejecido. Vamos a pasar al Maestro, mapeo perdón, facial o full no se face. ve la pantalla, ¿Alguien se más tiene problema para ver la pantalla? ve así como que Zoom, algo le movieron. Sí, yo igual No, veo sí se ve, sí, no solo se tienes que ve. cambiar la pantalla del profesor. Sí, es que se sale también su nombre y no podemos ver en dónde está señalando. Ya, hasta ahora. No sé si alguien no está pudiendo ver la presentación. Yo, profe. Se ve solo usted, profe, y la pantalla negra. Yo no la veo. Ya, Yo sí la vi. voy a volver a compartir mi pantalla. ¿Ahora lo Sí, ven? que sale su nombre y tapa cuando usted nos está señalando, sale su nombre. Ya se ve. Ya se ve. Ya, Ya se ve. Ya. Bueno, vamos a pasar al mapeo facial o de la marcación de la toxina con el full face. Ya, importante el tercio superior. ¿Se acuerdan que yo les hablé hace un rato que había músculos elevadores y entre eso estaba el frontalis? Bueno, el frontalis en este caso se va a bloquear. ¿Por qué?
porque al elevar las cejas, nuestros pacientes van a generar líneas horizontales que se van a ir marcando con el paso del tiempo y que son líneas que a nuestros pacientes no les gustan. Yo les voy a marcar una técnica que es estándar, pero después también les voy a mostrar en un paciente mío que yo no le hice esta técnica como tal, ¿ya? En esta técnica vamos a trabajar con 6 puntos horizontales. Son 7,5 unidades por lado, es decir, 2,5 unidades por punto. Si pongo mi cursor acá, ¿lo logran ver? Sí. Sí. ¿Cuántas Ya. unidades por punto? Vamos a poner 2,5 unidades por punto, es decir, 7,5 para cada A hemicara. ver. ¿Ya? Esto va a estar todo descrito, yo les puedo mandar el documento en PDF para que ustedes lo vean, pero esto es importante que más que estar anotando en este momento, pongan atención. Ya vamos a tener entonces el músculo frontal, 3 puntos, 2,5 unidades por cada punto, y el consejo es no inyectar muy abajo, muy cerca de la ceja para no generar una tosis de la ceja. Hoy en día lo que buscamos con la toxina botulínica en el frontalis no es bloquear al 100%, lo que buscamos realmente es relajar las fibras musculares para evitar que se marque la arruga. Lo ideal es que mi paciente siga elevando las cejas, se siga generando movimiento, pero que este movimiento no me marque una arruga en el futuro. Por eso es importante tratar con equilibrio la frente con la glabela, porque hay muchos pacientes que vienen buscando una sola zona de toxina y yo no les recomiendo porque las fibras musculares se entrecruzan y voy a generar un efecto contraproducente en mi paciente, porque mis líneas o fibras musculares van a hacer un efecto compensatorio desde otras fibras musculares para lograr el movimiento que en condiciones normales sin toxina botulínica se generarían al movimiento. ¿Ya? Después nos vamos a pasar al corrugador, que son 4 puntos, es decir, 2 puntos por lado, y vamos a también aplicar 2,5 unidades por cada punto de inyección. En este caso vamos a inyectar de manera más superficial en la línea media pupilar y en la línea del rostro vamos a aplicar en inyección en 90 grados profundo. ¿Ya? Como les dije, 2,5 unidades por punto son 4 puntos glavelares. Y vamos a tener en el Procerus que vamos a aplicar un solo punto con 2,5 unidades y la técnica va a ser de 1 a 2 puntos entre ceja. Yo aplico uno acá y uno más abajo solo en casos que mis pacientes presenten esta línea de arruga sobre la nariz, que es una arruga más horizontal, que generalmente se dan pacientes sobre los 45 a 50 años. En pacientes más jóvenes yo aplico un solo punto, no requiero más puntos. Del tercio medio. Si bien acá podemos considerar que el orbicular del ojo se puede considerar como tercio superior, también se considera parte del tercio medio porque no olvidemos que la línea me da la línea de las cejas, el tercio superior. ¿Ya? Habitualmente los pacientes buscan las 3 zonas, frente, entrecejo, patitas de gallo. Vamos a aplicar 3 puntos por lado, es decir, 7,5 unidades por lado. En estos puntitos negros vamos a aplicar también entonces 2,5 unidades por cada punto de inyección. Como consejo, no pasar la línea imaginaria que van a dibujar ustedes desde el canto externo del ojo o desde en la línea externa del ojo, una línea perpendicular para que no se pasen en el punto inferior de la toxina botulínica, porque pueden bloquear un cigomático y el cigomático también tiene una acción elevadora, ¿ya? Por lo tanto, lo que buscamos siempre es elevar el rostro y no generar un efecto de caída. Por eso es importante que en los pacientes que ustedes ven que al sonreír después, al control de la toxina botulínica, se siguen marcando algunas arrugas, lo ideal es que ustedes trabajen con algún tratamiento complementario porque estas arrugas superficiales son pérdida de colágeno y no musculatura. Si ustedes bloquearon bien su músculo orbicular del ojo, no deberían tener más arrugas en esa zona. Y si las siguen teniendo, hay que trabajar con algún tratamiento complementario. El elevador del labio superior y de la aleta nasal va un punto por cada lado, es decir, 2,5 unidades, y la técnica de la punción es intramuscular en 90 grados, y la localización es en el surco nasolabial lateral a la nasal, es decir, la fosa piriforme. ¿Ya? Para quienes conocen un poquito más de anatomía, van a entender al tiro que es la fosa piriforme, y ustedes pueden decirle a su paciente que les levante el labio, que sonría y ustedes le palpan y van a sentir el movimiento de la fibra muscular. 90 grados, un punto con 2,5 unidades.
Si lo ponen muy abajo, pueden hacer la marca en la línea de la nariz, como marcando el orbicular del labio, para evitar que esto genere una caída también excesiva del labio superior. En este punto puede ser alternativo solamente si sus pacientes generan un poquito de sonrisa gingival. Si no, pueden utilizar esa dosis de toxina en otras zonas. Y los cigomáticos no se bloquean directamente porque vamos a respetar, como yo les decía hace un rato, la movilidad natural del músculo para que nos genere un efecto lifting. Perdón, acá dice tercio medio, pero era tercio inferior. Vamos a tener el depresor del ángulo de la boca, que vamos a utilizar un punto por lado, es decir, también 2,5 unidades por lado en la zona del depresor del ángulo de la boca, o DAO. Este se encuentra justo en la comisura labial, y vamos a hacer un sitio de inyección 1 centímetro lateral a la comisura labial y 1 centímetro hacia abajo. Ese es el punto seguro. Desde ahí no van a tener complicaciones. Vamos a tener también el depresor del labio inferior, que lo vamos a encontrar a 1 centímetro en diagonal hacia el mentón. Y vamos a tener también que vamos a aplicar un punto por lado con 2,5 unidades también. Y este hay que tener precaución de que no nos vayamos a pasar hacia la orbicular de los labios. ¿Qué ejercicio le digo yo a mis pacientes? Que hagan el ejercicio como de lanzar un beso. Y ustedes van a lograr identificar cuál es el orbicular del labio. Saltándose el orbicular del labio, tenemos mucho más precaución y vamos a saber que estamos inyectando en un plano y en una ubicación correcta para que no nos genere una asimetría o un error de inyección y que vayamos a tener un paciente insatisfecho. Y el mentalis, que es este músculo que nos genera estas arruguitas de la proyección del mentón, también vamos a aplicar un punto por cada lado, una punción profunda sobre la proyección ósea. También puede ser superficial, pero superficial nos va a liberar un poquito la presión, generando un efecto como de proyección. ¿Ya? También, 2,5 unidades por cada lado, una punción en cada lado del mentón. Justo en la línea media, 1 centímetro hacia cada lado. Del tercio inferior vamos a tener el platisma, como yo les decía anteriormente, que es un músculo que nos recorre todo el cuello. Vamos a poner 4 puntos por lado que nos va a permitir generar una relajación de la tracción cervical y nos va a permitir definir un poquito más la mandíbula. Vamos a marcar, yo siempre le digo a los pacientes, van a abrir la boca muy grande, cierran y presionan. Una vez que ustedes presionen, van a sentir la inserción y la división del músculo massétero. Delante del massétero van a encontrar los puntos específicos que van a tener división de 1 centímetro entre sí cada uno. O sea, uno por sobre la línea de la mandíbula, por eso es importante que ustedes palpen la mandíbula de su paciente, y bajo la línea de la mandíbula también van a poner un punto a cada lado. ¿De cuántas unidades? 2,5 unidades por punto. Es decir, 10 unidades por cada lado de la mandíbula. Con eso van a lograr relajar esta zona y van a definir un poquito más la línea mandibular, evitando la formación del yaul por tracción. Y en la zona del platisma, hacia ventral, vamos a tener 6 puntos por lado, con 2,5 unidades por cada lado. Eso quiere decir que vamos a tener 15 unidades a administrar por cada lado del cuello. Y esto nos va a evitar la tracción de la zona del platisma en la zona del cuello anterior, generando un efecto de relajación. Estas inyecciones van a ser intradérmicas, porque el platisma va muy pegadito a la piel hacia su proyección de la línea de la mandíbula. Por lo tanto, si lo inyectamos muy profundo, vamos a perder un poquito de dosis y generalmente no vamos a obtener un resultado tan objetivo o tan bien logrado como nos gustaría. Resumen, vamos a tener entonces en el frontal 6 puntos en total, vamos a administrar 15 unidades en total y vamos a evitar la inyección baja para generar una tosis palpebral, que es la caída del párpado. En el corrugador o supraciliar vamos a tener 2 puntos por cada lado y vamos a administrar 2,5 unidades por punto, y la técnica es profunda hacia medial y superficial hacia lateral. En el Procerus vamos a poner 1 o 2 puntos, dependiendo, como yo les decía, si tienen o no líneas marcadas horizontales, 2,5 unidades en esa zona. Es decir, pueden poner
0.12 unidades si es que son 2 puntos, o 0, o 2.5 si son un solo punto. En el orbicular de los ojos vamos a poner 3 puntos por cada lado, con un total de 15 unidades entre sí, ¿ya? No pasar la línea del canto lateral del ojo, como les dije anteriormente, para evitar que pasemos a llevar el cigomático y vayamos a modificar la sonrisa del paciente. Y como elevador del labio superior y del ala nasal es un solo punto en cada lado del rostro, con 2,5 unidades cercanas al ala nasal, pegadita a la aleta nasal o en la fosa piriforme. Tenemos el depresor del ángulo de la boca, que vamos a poner 2 puntos, uno a cada lado, con 2,5 unidades por lado. Y aquí lo que yo les mencionaba hace un rato, tener precaución con el risorio para que no se vaya a modificar también el elevador del ángulo de la boca. El depresor del labio inferior vamos a poner un punto por cada lado con 2,5 unidades y tener precaución con el orbicular del labio para no generar un riesgo o depresión innecesaria y generando una asimetría. En el mentalis va a ser un punto por cada lado, que vamos a poner 2,5 unidades por cada lado, es decir, 5 unidades en total, punción profunda o superficial si el paciente marca mucho las arruguitas del mentón. Y el platisma en la línea mandibular vamos a poner 4 puntos por lado, vamos a poner 10 unidades en total por lado, es decir, 20 unidades para ambos lados, sobre la línea y bajo la línea mandibular. Y en el platisma ventral, es decir, en el cuello, vamos a poner 6 puntos por cada lado con 2,5 unidades, lo que nos va a dar un total de 30 unidades para rejuvenecimiento cervical. Técnica de aplicación. Como técnica de aplicación es importante que marquemos a nuestro paciente, hagamos un mapeo facial, vamos a poner al paciente en posición sentado hacia 90 grados, vamos a marcar en reposo y con expresión a nuestro paciente, vamos a administrar con una aguja de 30 gauss o 32 gauss o una jeringa de insulina. Yo la jeringa de insulina en particular no la recomiendo mucho, esto es parte de la literatura, pero yo no la recomiendo porque pierde el filo muy rápido. Más de 3 o 4 punciones al paciente le va a doler y va a quedar con un hematoma y no es necesario. El plano de infiltración va a depender del músculo, como yo les decía, subdérmico, superficial o profundo, y la infiltración tiene que ser controlada. Si yo genero una presión muy rápida, voy a administrar muy rápido la toxina y voy a probablemente provocar una difusión excesiva de la inyección de toxina botulínica y puedo generar complicaciones como la tosis palpebral o que puede llegar a otras fibras o hebras musculares que no necesito bloquear y generalmente voy a generar una complicación. Como recomendaciones post tratamiento, yo siempre le comento a mis pacientes no acostarse durante las próximas 4 a 6 horas, no hacer ejercicio intenso, al menos pesa no agacharse por mucho rato o no recoger o no quedarse como boca abajo por muchas horas, no masajear la zona para evitar difundir la toxina botulínica hacia otros sectores donde no quiero bloquear el músculo. Y, por supuesto, un control a los 15 días. El efecto de la toxina botulínica se observa según marcas entre el tercer y el quinto día y el efecto máximo se logra al día 15, donde es recomendable hacer un retoque. Yo nunca le recomiendo a los pacientes administrarse un retoque antes de los 3 o 14 días. Siempre, al menos los 15, si alguien no puede porque tiene que viajar, yo lo acepto 2 días antes, pero antes de eso, nada, porque si no puedo generar complicaciones en mis pacientes, puedo generar una sobrecorrección y puedo generar una tosis o alguna complicación por administración excesiva. No es la idea. A continuación les voy a mostrar algunos casos clínicos, ya nos va quedando pocos minutos, así que para que ustedes puedan observar acá. Y acá les quiero mostrar, hace un rato yo les dije y les mencioné que en un paciente yo había hecho un punto distinto. Les voy a marcar acá, si es que el cursor me permite. No sé si logran ver ahí, si alguien me confirma. No, Sí, en profe. rojo. Ah, sí, ya. Sí, Ya se ve. Perfecto. Voy a marcar acá algunos puntos de cómo yo controlé a este paciente. Generalmente ustedes se van a encontrar con pacientes que tienen las arruguitas que en esta línea no van a encontrar arrugas. Si ustedes en esta línea encuentran una arruga que es por extensión de otras, ponen los puntos que yo mencioné anteriormente, los tres. ¿Ya? Pero si encuentran este tipo de patrón de arrugas dinámicas del tercio superior, lo mejor es que bloqueen con más puntos. Administran la misma dosis, pero lo distribuyen en distintos puntos. ¿Ya? Pasamos de 6 puntos a 8 puntos.
¿ya? Pero las 15 unidades regularmente yo las aplico en el tercio superior como en la frente. Ahora, vamos a volver un poquito hacia atrás si es que puedo. Ahora, como recomendación, si ustedes quieren lograr un efecto, no sé si también se escucha allá como el Foxy Eyes. Sí, Ya. Sí, Si yo también. quiero lograr un efecto más Foxy Eyes en mi paciente, yo voy a marcar de tal forma que marco la línea media pupilar, supongamos que aquí está la pupila, ¿cierto? Vamos a marcar un punto superior, un punto medial, y el punto que yo regularmente haría acá, lo voy a acercar, lo voy a acercar hacia la línea medial y voy a generar un punto en esta zona. De esta manera dejo estas fibras musculares que me sigan generando una tracción o una elevación de la ceja y me va a generar un efecto más lifting. ¿Ya? Eso es como tip. Yo tengo una pregunta. Las preguntas las vamos a dejar al final. Voy a seguir avanzando para que Ah, después ok. resolvamos. Marcamos de la línea del entrecejo, mismos puntos que les marqué y les señalé anteriormente. Bloqueamos, en este caso yo bloqueé con un solo punto central el Procerus y generé un buen bloqueo. Al inicio yo les mencionaba que lo que buscamos no es paralizar completamente el punto o el rostro. Ya lo que buscamos es naturalidad y evitar formación de arrugas definitivas. Patitas de gallo, si se fijan acá, siguió marcando un poquito la zona inferior de las patas de gallo, pero esto ya no corresponde al orbicular del ojo. El orbicular del ojo me llega hasta acá. Entonces, ¿qué le mencioné yo a este paciente? Trabajar con alguna mesoterapia, hidratante, revitalizante, para evitar que bioestimuladores podrían darnos bastante bien, dependiendo de lo que queramos lograr y el paciente también pueda pagar. Si se fijan acá, yo puse un puntito que lo voy a marcar acá, un punto justo bajo la cola de la ceja y con eso, cuando el paciente sonríe, se sigue elevando y me genera un efecto más de horizontalidad, que en los pacientes hombres es bastante bonito porque buscamos un poco más horizontales las cejas. Tenemos la marcación o platismal o definición platismal que acá vamos a seguir marcando levemente, pero vamos a evitar que este cuello se vea muy envejecido, muy adelgazado, la calidad de la piel mejora bastante, se ve bastante luminoso, mucho más hidratado y este es el antes y después. Y acá pasamos a algunos casos full face como tal. Vamos a tener que en este caso yo trabajé en esta paciente con 100 unidades de toxina botulínica administrada en los puntos que yo les mencioné anteriormente. Generamos que no bloqueamos el cigomático y eso me ayuda a elevar el pómulo por tracción o elevación propia del músculo, disminuyendo el surco nasogeniano, me disminuye con la administración en el depresor del ángulo de la boca, la línea de marioneta, me genera un efecto de relajación y hace que el rostro se vea mucho más perfilado sin necesidad de aplicar rellenos. En esta paciente yo no he hecho ningún relleno, solamente toxina botulínica. Las cejas se ven mucho más elevadas, el ángulo mucho más abierto del ojo, lo que genera un efecto también de rejuvenecimiento y una mirada mucho más descansada. Misma paciente desde vista lateral, surco nasogeniano disminuido, línea mandibular mucho más definida y el cuello mucho menos tenso. Ya genera un efecto bastante bonito de lifting. La cola de la ceja mucho más elevada y la calidad de la piel mucho más luminosa e hidratada, que también es un efecto secundario de la administración de toxina botulínica. Toxina full face también, paciente sobre los 50 años con algunos rellenos faciales. Me mencionaba que ya le molestaba mucho, que sentía que el yaul se le estaba marcando, el surco nasogeniano se veía muy marcado, algunas rojeces. También la toxina botulínica tiene y logra algunas mejoras sobre las rosáceas leves. Nos va a ayudar a disminuir la vasodilatación, por lo tanto el aspecto de la piel se ve mucho más rejuvenecido y mucho mejor calidad.
El mentón, que acá, si lo ven, se ve un poquito más profundo, se ve más relajado, generando una proyección más bonita, mucho más armónica del rostro. Y último paciente, también toxina full face, redefinición del ángulo mandibular, un cuello mucho más estilizado, la frente, si bien las arrugas no desaparecieron por completo, mejora bastante la luminosidad de la piel, el efecto de elevación de la ceja y la calidad de la piel mejora bastante. 15 días de diferencia entre sí. Algo de la bibliografía que se utilizó para esta presentación y ahora sí les dejo espacio para las preguntas. Muchísimas gracias, profesor Isaac, por su excelente presentación, su claridad, dominio técnico y sobre todo por ese enfoque integral que tiene al abordar cada uno de los temas, tanto los que abordó ahorita como los que aborda pues ya en clases. Vamos a abrir un breve espacio para unas 4 o 5 preguntas. Si gustan alzar la mano para darles la palabra o escribir en el chat de igual forma. Había ya unas preguntas dentro del chat. Me gustaría empezar. Por ahí preguntó Samia, ¿qué toxina nos recomienda? En todos los puntos se aplica a 90 grados. Eso pregunta Samia López.